Buenos días, buenas tardes, chicos. Miren, vamos a dar la expansión comercial en el siglo XII, ¿vale? Pues en el siglo XII desaparecen las grandes invasiones de los pueblos normandos. Aquí vemos los pueblos normandos. Seguro que si os digo los vikingos lo vais a reconocer perfectamente porque eran los vikingos que, bueno, que vosotros conocéis por la serie que tienen los cuernos en los cascos. Pues eran unos pueblos muy violentos que saqueaban, que saqueaban las zonas europeas, los países, las zonas del continente europeo, los francos, llegaban aquí a los visigodos incluso, iban saqueando temporalmente y se llevaban pues sus riquezas a sus poblados. Y entonces eso hacía un momento, era pues crisis, ¿no? Y no apenas podía haber comercio. Aquí vemos los vikingos, ¿ves? Que veis que son muy violentos, eran muy violentos, pueblos muy violentos que se dedicaban al saqueo. ¿Vale? Así, bueno, en el siglo XII todo esto va a desaparecer y entonces, eh, pues la economía va a prosperar. Así vamos a pasar de, de una economía que era, pues, agraria, una economía agraria, que era rural, una economía rural, cerrada, donde solo se intercambiaban los productos entre los campesinos. Acordaos de la Europa, la etapa feudal, ¿no? Los campesinos solo se intercambiaban entre ellos, ¿no? Se va a pasar, se va a pasar a una economía abierta, abierta y comercial. Va a florecer las ciudades, ¿vale? Ello pues es posible también pues así, pues hacer los caminos se hacen más seguros al no existir pues estas invasiones, se hacen nuevas vías, crecen las ciudades, así pues eh, se hace pues una economía más abierta, como he comentado, las ciudades van creciendo, eh, eh, acuérdense de la burguesía, las ciudades van creciendo, aparece la burguesía va creciendo en las ciudades, el artesonado, los comerciantes, ¿vale? Es decir, el comercio se expande por toda Europa, ¿no? Los comerciantes de toda Europa van a poder viajar de una ciudad a otra, llevando sus productos a las principales ciudades. Se van a crear, así, van a aparecer grandes ferias en las principales ciudades, ¿vale? Donde los grandes comerciantes, los grandes mercaderes, pues llegan a las ciudades con sus productos y se instalan en ellas durante varios días, algunas ferias importantes pueden durar una semana, otras 3, 4 días, ¿vale? Eh, Eran grandes mercados, aquí veis una imagen, ¿ves? Grandes mercados donde se reunían ellos, duraban, como he comentado, varios días y pues en ellas también podían haber, podían acudir también títeres, juglares, aquí vemos títeres, juglares, pues que se le daban a las fiestas pues un carácter festivo también, ¿no? Destacan, pues ahí vemos más otra ciudad donde se reunía otra feria, ¿no? Importante de cada una de las ciudades que permite eso, ¿no? Que el comercio se desarrolle en Europa. Aquí vemos pues un mapa donde aparecen las principales ferias. Destaca pues Campaña, la zona de Campaña, aquí en las ferias de campaña, aquí en Francia, en Sevilla, perdón, en España tenemos Medina del Campo, destaca también pues Marsella, Milán, se crean las rutas terrestres, ¿veis? Las rutas terrestres que conectan una feria con otra. Esto va a permitir pues, que las ciudades crezcan, que la riqueza también de Europa pues, se desarrolle, porque se va comerciando productos unos con otros. Entonces el dinero, la economía pues crece. También por mar, como luego veremos, también aparecen rutas marítimas. ¿Vale? Bueno, ahora lo vemos, las rutas marítimas. Las rutas marítimas a larga distancia son las que van a generar, las que se van a desarrollar principalmente. Adquieren una gran importancia en este periodo, las rutas marítimas de los comerciantes, ¿no? Aquí vemos un barco atracado en un puerto de una ciudad europea. Adquiere más importancia que la ruta terrestre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque aunque los caminos seguían siendo seguros, pues
eran un poquito más seguros, aunque los caminos eran un poquito más seguros, pues seguían siendo todavía algunas, pues seguían siendo algunas tenían dificultades, ¿no? Y además algunos caminos pues estaban en malas condiciones, y además tenían que pagar impuestos, se tenía que pagar impuestos al cruzar de una ciudad a otra, al cruzar, por ejemplo, de Marsella a Charlón, pues tenías que pagar pues impuestos. Entonces, pues la ruta marítima en este momento pues, adquiere una gran importancia. Por eso, ¿no? Porque las rutas, aunque seguían siendo ya menos más seguras, pero no lo eran todavía del todo, ¿vale? Y entonces, pues además, era más barato hacer la ruta por mar, pues, como ya he dicho, porque no tenías que pagar impuestos. Eh, podías llevar más capacidad, los barcos eran mucho más grandes. Solo un barco podía llevar pues la carga de varios comerciantes. Aquí vemos otra imagen. También en esta época, pues recordar que los barcos no había muelles. Aquí vemos algunos, pero que no hacen referencia a los grandes barcos. Los barcos no atracaban en los muelles, sino que se quedaban en el mar, cerca de los puertos, y con barcos más pequeñitos, pues iban descargando la carga que llegaba a los puertos, ¿vale? No había muelles todavía. Las principales rutas marítimas, ¿cuáles eran? Pues la primera gran ruta que se abrió en el Mediterráneo fue la ruta del Mediterráneo. La primera ruta que se abrió fue la ruta mediterránea. Las rutas mediterráneas destacan pues Venecia, las ciudades italianas de Venecia, Milán, Génova, estas tres de aquí. Destaca también Barcelona, Marsella. Pues estas ciudades comerciaban con el Imperio Bizantino, que estaba aquí. ¿Os acordáis? No sé si disteis el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino era un imperio que estaba aquí, que estaba ya pequeñito, era bastante pequeñito. Antes era muy grande y ya solo queda esta zona de aquí y esta zona de aquí. Entonces todas estas ciudades comerciaban con el Imperio Bizantino y también con el Próximo Oriente, con los puertos de Próximo Oriente. Aquí con Antioquía, San Juan de Acre, Alejandría, también con el Mar Negro. Y estas rutas, ellos llegaban por aquí con esta ruta con sus barcos y aquí pues recogían todo el cargamento que llegaba de Asia, de China, de Asia, de Lejano Oriente. Todos estos pues recogían pues aquí, por ejemplo, miren la seda, las especias, los perfumes, todos los productos que eran bastante caros y eran bastante queridos por Europa, pues ellos llegaban, los recogían y lo enviaban pues a toda Europa, a la zona de la península ibérica, a toda Europa, y lo llevan hacia el norte, y entonces con eso se enriquecían los mercaderes del mar Mediterráneo, de la cuenca mediterránea. La segunda era, bueno, ellos a cambio pues vendían productos propios como tejidos, armas, herramientas, ¿vale? Y la segunda ruta era la ruta atlántica. Esta ruta de aquí que ves es la ruta atlántica y del Báltico. Está la Atlántica y el mar Báltico, ¿vale? Estaba sobre todo regida por la Hansa, que era una liga, la liga hansática, que estaba pues sobre todo dirigida por comerciantes alemanes. Toda esta zona era el área de la liga hanseática, ¿vale? Toda esta zona. Y esta gente pues lo que hacían era pues monopolizaban pues toda la zona, todas las zonas de exportaciones del norte de Europa, toda la zona de Rusia, del norte, centro de Europa, y llevaban pues todos los productos. Aquí vemos las pieles, la miel, el trigo también pues se distribuía la lana, vino, maderas, pieles, y sobre todo lo llevan aquí a esta zona a Brujas, al puerto de Brujas, al puerto del Furuja, que era el principal puerto distribuidor de esta zona, que está en la zona de los Países Bajos,
Y ellos después posteriormente pues todos estos productos pues los llevaban pues a toda la zona, los exportaban pues a toda la zona europea, incluso pasaban por aquí, ¿veis? Pasaba por Lisboa, por la zona del Cantábrico de España, por Lisboa, por Portugal, por Cádiz, Toledo, Valencia, ¿vale? ¿Y que exportaban? Pues exportaban pues sobre todo trigo, madera, como ya he comentado trigo, madera, pieles, lana, vino, ¿vale? La, Toda esta recuperación del comercio, recuperación del comercio que os he comentado, pues hizo necesaria pues la recuperación necesaria, la circulación de moneda, de moneda. ¿Por qué? Porque al tener moneda, pues se facilitaban los intercambios, porque era un objeto que tenía un valor determinado, es decir, valía su precio, no estaba determinado y todo el mundo la aceptaba, entonces facilitaba los intercambios. Aquí vemos una moneda de oro y aquí una moneda de cobre, ¿vale? Facilitaba el intercambio porque todo el mundo, como os he comentado, aceptaba el precio de ese metal. Y además no se deterioraba, la podía llevar y apenas se deterioraba, ¿vale? Era duradero, un producto duradero, por lo cual facilitaba los intercambios. Cada ciudad incluso va a crear su propia moneda. La ciudad de Milán va a crear su moneda, la ciudad de Amberes va a crear su propia moneda. Así, pues por tanto, se van a crear monedas. La principal, la más valiosa, va a ser la moneda de oro. Esa es la que tiene más valor, es un metal más precioso. Después la moneda de plata. Y por último, pues la moneda que está fabricada con plata y cobre, que es una mezcla de plata y cobre. La que tenga más plata, pues va a valer más, y cada vez que tenga menos plata, conforme tenga menos plata, pues esa moneda va a valer muchísimo menos, ¿vale? También van a aparecer, con la extensión de la moneda, van a aparecer personas o sociedades, personas que se van a dedicar a ayudar a esos comerciantes, bueno, ayudar y encima también ellos a enriquecerse, ayudar a esos comerciantes a prestarle dinero a cambio de intereses. Es decir, con esto lo que aparecen son los primeros banqueros. Aquí tenemos los primeros banqueros, una persona que se dedica en el siglo XIII a prestar dinero a los comerciantes que necesiten el dinero, o sea, y a cambio de intereses. ¿A cambio de intereses qué quiere decir? Yo te presto 3.000 ducados, pero tú en un año pues me vas a devolver 3.200 ducados. ¿Vale? Te presto, pero después tú me vas a devolver un poquito más. Entonces estas personas pues ganaban muchísimo más dinero, ganaban dinero pues prestando dinero. Y aparecen con ello los primeros bancos. También van a recibir depósitos, es decir, oro y plata a cambio de un recibo. Es decir, miren ustedes, pues, por ejemplo, un recibo que se va a denominar letra de cambio. Para no viajar tan lejos con tanto dinero, lo que le hacen a los banqueros es que le dan el dinero y a cambio le dan una letra de cambio. Es decir, te doy 3.000 reales y te dejo una letra de cambio por ese precio. Entonces tú después puedes viajar con esa letra de cambio y si vas por ejemplo, a Barcelona a comprar productos, pues puedes comprarlo con esa letra de cambio. Allí en Barcelona das el papel y te devuelven el dinero. Y hay un agente de este personaje que te devuelve el dinero en esa zona y así ya no tienes que viajar con el dinero porque lo puedes perder, te pueden robar. Entonces aparecen las letras de cambio. También con eso estas personas ganan dinero. Así ya, eso permite que no tengas que viajar con el dinero. Te da la letra a cambio de que tú le das el dinero y te dan ellos el papel. También aparecen los primeros cambistas. Los cambistas, ¿qué son los cambistas? Como en cada ciudad había una moneda propia, pues estas personas van a cambiar las monedas dentro de cada una de las ciudades, a cambio también de una compensación económica. Tú vas a Milán y entonces tú llevabas monedas de Barcelona y te cambian allí las monedas. Ahora vamos a analizar Europa en la Baja Edad Media. ¿Qué ocurre en la Baja Edad Media? En la Baja Edad Media
antes existían nobles, como dijimos, en la Edad Media existían la nobleza, muchos nobles con sus castillos, y no había países apenas. Cada noble gobernaba en una pequeña espacio, a sus campesinos. Existían los reyes, los monarcas de cada país, pero apenas tenían poder, no tenían muy poco poder sobre los nobles feudales que vivían en los castillos. O sea, estaba el rey de Francia, pero la nobleza tenía mucho poder, y entonces los nobles no podían apenas pues dirigir completamente sobre el país, porque los nobles mandaban mucho. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora los reyes, los reyes se van a apoyar en la burguesía, ¿vale? Se van a apoyar en la burguesía. Los burgueses van a ser libres, vivían en las ciudades. Acordaros que los burgueses vivían en las ciudades y ya se desprendieron de la nobleza, viven libres. Entonces los reyes se van a apoyar en la burguesía, ¿vale? Para poner su autoridad y poder gobernar. Además, ¿qué van a hacer también? Con ese dinero que consiguen de la burguesía, van a contratar un ejército contratado con dinero propio de los monarcas. Un gran ejército que va a poder luchar contra la nobleza. La nobleza tenía un ejército, pero no tenía un ejército que era pagado, sino que los campesinos tenían que trabajar, ir al ejército a favor de la nobleza. Pero el rey va a conseguir un ejército mucho mayor, porque ya tiene más dinero que está consiguiendo de la burguesía, y pues va a poder luchar contra esos nobles, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos el rey de Francia, pues va a tener poder sobre la nobleza de Francia. El rey de Hungría, pues va a conseguir poder sobre los nobles de Hungría. El reino de Polonia, el reino de Inglaterra, aquí vemos el reino de Inglaterra, el reino de Irlanda, ¿vale? Castilla, aquí todavía no se ha formado España, pero está el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Nápoles. Se van a formar reinos en el cual los reyes tienen más poder sobre la nobleza que antes, gracias pues a esa riqueza que viene de la nobleza, de la burguesía, ¿vale? Con el apoyo de la burguesía, que viven en las ciudades, ese crecimiento económico y ese auge de la burguesía, el rey le va a ayudar a la burguesía, ¿vale? Para poner su autoridad, pues con ese dinero que consigue, pues consigue para el ejército. Además, el rey le va a dar protección a la burguesía en las ciudades, va a hacer las ciudades libres, le va a dar cartas de privilegio, le va a dar unas cartas de privilegio a las ciudades que le hacen libre frente a la nobleza, ¿vale? Y todos esos impuestos que consiguen de la ciudad, en vez de ir para la nobleza, llevan para el rey, ¿vale? Y el rey pues puede conseguir lo que hemos dicho antes, ese ejército para luchar contra los nobles. Ambos se ayudan, rey y burguesía, ¿vale? Consigue protección de los burgueses, las ciudades van creciendo, ¿vale? Y pues a cambio de recursos económicos impuestos, el rey ayuda a la burguesía, ¿vale? Las cortes y los parlamentos. Las cortes y el parlamento eran en reuniones del Consejo o de la Corte Real. Aquí vemos una Corte Real, pues donde estaba representado en el Consejo o la Corte Real, estaba representado anteriormente la nobleza y el clero. Ahora el rey le va a permitir a la burguesía la entrada en esas cortes y en ese consejo, ¿vale? Denominado parlamento o cortes, se denominan también. Donde aparecerán ya pues los tres estamentos, la nobleza, el clero y la burguesía, ¿vale? En ellas pues el monarca pues podía solicitar apoyo económico a la burguesía y a los demás estamentos, pero a cambio ahora ya debe escuchar las quejas de la burguesía, en el cual pues el rey podía solucionarle algunas cuestiones a cambio de que la burguesía le prestara dinero, ¿vale? Por último, la crisis del siglo XIV. En el siglo XIV se va a producir una crisis agraria, que va... recordemos que antes hubo un aumento de población, pues ahora va a producirse una crisis agraria a causa de cambios climatológicos, malas cosechas, que va a hacer que la población disminuya. ¿Por qué? Porque no hay cereales suficientes para todo el mundo y la gente muere de hambre. Vivimos una imagen donde la muerte pues se va llevando a las personas, porque va muriendo mucha gente de hambre por todo el continente, pues ante las malas cosechas, las crisis agrarias.
¿vale? También ocurre que se enfrentan enfrentamientos, también producen enfrentamientos y guerras entre los diferentes reinos. Va a haber enfrentamientos entre los diferentes reinos, entre el reino de Francia, entre el reino de Inglaterra, el reino de Francia y el reino de Aragón. ¿Por qué? Por consolidar cada uno sus poderes entre ellos. Si antes se peleaban entre los nobles, ahora se van a pelear entre los diferentes reinos, los diferentes países, por obtener cada uno de ellos más poder. Y por último, va a ocurrir una cosa también, que es a mediados del siglo XIV, va a aparecer la peste negra, ¿vale? La peste negra es una epidemia de peste causada por una bacteria. Estamos muy cerca hoy en día, que estamos aquí recluidos nosotros por el coronavirus. Pues en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, hubo una peste, una bacteria que llegó a Europa procedente de Oriente, llegó a Europa del puerto de Génova, y esa bacteria pues causó la muerte de muchísimas personas. Fue un virus como hoy en día, pero bueno, no tanto tan fuerte. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos solucionarlo, pero en aquella época murió casi la mitad de la población europea. Entre el 30 y el 40% de la población europea falleció por esta causa, ¿no? Y bueno, y con esto hemos terminado ya el tema. Con esto ya hemos terminado el tema 5 de la ciudad medieval. Y por los deberes que voy a mandar van a ser que me resumáis pues la página 106 y 107 y me hagáis todos los deberes de esta página, la 107, la 108 y la 109 también con los deberes, ¿vale? Y de la página 113 consolida lo aprendido. Consolida todo lo de consolida lo aprendido, define conceptos clave. Esto lo voy a pedir para el viernes, ¿vale? Que me lo tendréis que mandar a mi correo electrónico que yo os daré, ¿vale? Pues venga, un saludo.